Entonces, tabique interventricular, paredes. Ay, me sale mal, chicos. Ya, cada vez peor. Ya ingresaron todos. Ya, tabique, pared del ventrículo. Todo es negativo para que afuera sea positivo. Negativo, negativo. Ya, admitir. Ya. Ahora sí, entonces, eso es en reposo. Y cuando comienza la despolarización, ¿qué pasa con el potencial de acción? Asciende, ¿no? Se hace positivo, que era lo que habíamos visto en toda esta gráfica. Y entonces, si se hace positivo, estamos hablando que se hace positivo dentro de la célula. Pues positivo, positivo. Y se imaginan que qué pasa si se hace positivo dentro de la célula. Ingresan más personas. Ya. Entonces, era negativo dentro de la célula. Ahora inicia el proceso de despolarización que significaba que se empezaba a hacer positivo. ¿Dónde? Dentro de la célula. Se empieza a hacer positivo. ¿Y qué significa entonces? Si era negativo adentro en el reposo y positivo afuera, entonces cuando se empieza a hacer positivo, afuera va a empezar a hacerse negativo. Ya, admitir. Entonces, ¿por qué es importante esta explicación? Porque si están viendo esta dirección en la que se está despolarizando todo, que es desde arriba hacia abajo, del tabique interventricular hacia ese sentido. Ya, ese sentido se está despolarizando todo. Entonces, primero, si se empieza a despolarizar desde aquí arriba, va a empezar la superficie a hacerse negativa desde aquí arriba, ¿no ve? O sea, esto de afuera, que estamos hablando, esto de afuera. Porque nosotros no vamos a poder verificar qué está pasando dentro de mi célula, ¿no ve? Porque no tenemos máquinas humanamente. Todavía no es posible ver qué está pasando dentro de la célula. Lo único que sabemos es lo que pasa afuera y gracias a eso ya podemos, y de todos los estudios con respecto a las células, podemos identificar qué está pasando dentro de la célula. Ya, entonces, afuera se va a empezar a hacer negativo, primero desde arriba, al tabique interventricular, porque se acuerdan, ¿no? Que acabamos de ver que el tabique interventricular, o sea, venían las fibras, tabique interventricular, luego recién hacia abajo y luego recién se abría. Y lo último que se termina de despolarizar era la base del ventrículo izquierdo. Entonces, empieza así, pero todavía en esta parte, en la parte de abajo, todavía no se despolarizó, ¿ya? Y entonces, la punta dentro de la célula va a ser negativa, entonces
por fuera va a ser positivo, o sea, todo esto, ¿ya? Y con eso es lo que quiero que se queden, porque esta dirección que se dirige hacia abajo y hacia la izquierda es la dirección del eje del corazón, ya del eje del electrocardiograma prácticamente. Y luego ya, bueno, hay ciertas variaciones, ¿no? Pero la mayor cantidad de tiempo, este va a ser el eje de mi electrocardiograma. Entonces, la mayor cantidad de tiempo, el eje de mi electrocardiograma se dirige hacia dónde, hacia abajo y hacia la izquierda. Y luego, bueno, ya tenemos las pequeñas variaciones porque, como les acabo de explicar, o sea, todavía no se está despolarizando esta parte. Entonces, ya cuando esta parte se empieza a hacer positiva y esta negativa, entonces ya se va, por ejemplo, todo se volvió negativo. Terminó de despolarizarse todo, entonces ya no va a haber un eje. Todo se hizo negativo, todo adentro se hizo positivo porque ya está todo despolarizado y afuera negativo. Entonces ya este eje no va a haber porque todo está negativo. Ya, y luego ya cuando se repolarice, igual va a tener su eje porque una parte se va a empezar a repolarizar primero, entonces va a cambiar de nuevo el potencial eléctrico de afuera y vamos a ver de nuevo la misma dirección. Ya no sé si esa parte se entendió, pero con eso es lo que quiero que se queden, que se dirige el eje hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora, ahora sí, nos movemos. Esto es prácticamente lo que les estaba diciendo ya. Esta línea roja, digo, perdón, negra, aquí está, esta línea negra es el eje que les estaba mencionando. Entonces, esto, pero aquí, o sea, si yo les muestro esta imagen no me iban a entender, pero aquí, en esta parte, em, ya se encuentra dentro de la célula de manera negativa y la punta todavía sigue siendo positiva dentro de la célula. Entonces, es por eso que el eje se va a dirigir hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora, ¿qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma, en palabras simples, va a ser el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, toda esta actividad eléctrica que les estaba explicando va a ser lo que pasa de manera interna, ¿no ve? Y gracias al electrocardiograma se va a poder registrar cómo está actuando de manera eléctrica mi corazón. ¿Y cómo se va a registrar? En manera de un gráfico, ¿ya? Como ustedes alguna vez seguro han visto, esto es un electrocardiograma y ven gráficos, ven líneas, eso es un gráfico, ¿no ve? Se va a poder registrar cómo está actuando, cómo se está comportando mi corazón. ¿En qué sentido? En el sentido eléctrico. Ahora, ¿cómo realizar un electrocardiograma? Que esto lo vamos a hacer todavía, ¿no? La próxima práctica. Después vamos a ver, según mis colegas, el doctor nos dijo que podemos hacer primero práctica de presión y vamos a hacer sangre, vamos a hacer sacar sangre y luego recién vamos a hacer práctica de electrocardiograma. Ya ustedes, bueno, yo se las voy a explicar y también ustedes la van a realizar. Esto es un electrocardiógrafo, esta maquinita. Entonces, este electrocardiógrafo se va a conectar a, tiene estos cables, ¿no ve? Estos cables se van a conectar a electrodos. Los electrodos pueden ser así como ven en esta imagen o pueden ser así. Entonces, si son así, en forma de brazaletes, más o menos, se van a colocar en las extremidades. Ya. Y estos electrodos en círculo, digámoslo así, se van a encontrar en el pecho. Los vamos a tener que poner en el pecho. Ya, ¿y cuál es su función? Los electrodos son los que me recogen los potenciales eléctricos que les estaba diciendo del corazón. ¿Por qué?
El corazón, al iniciar su potencial eléctrico, va a proyectar cierta electricidad hacia los demás tejidos, hacia los tejidos adyacentes, se le dice ya, que son los que se encuentran cercanos, y también hacia la superficie del cuerpo. Entonces, gracias a que esta electricidad se proyectó en pequeño grado hacia la superficie del cuerpo, va a ser la razón por la que mis electrodos van a poder ser capaces de captarla, ¿ya? ¿Y por qué se conduce? ¿Por qué se conduce este potencial? Porque todas nuestras células están compuestas de agua y el agua es el principal conductor de la electricidad. Entonces, gracias a esto es porque hasta la superficie del cuerpo vamos a poder detectar cómo se está comportando el potencial eléctrico del corazón. ¿Ya? Entonces, qué parte es la importante? Que me captan entonces de esta forma registramos y calculamos el tiempo y voltaje. Tiempo y voltaje, vamos a decir prácticamente comportamiento, ¿ya? El comportamiento eléctrico. Y el electrocardiograma se registra en 12 derivaciones, ya que las vamos a ver ahora. ¿Cuáles son mis derivaciones, ya? Espero que no se confundan mucho. Derivaciones. Van a haber derivaciones bipolares, derivaciones unipolares y derivaciones precordiales. Ya vamos a ver primero las derivaciones unipolares. Se llaman unipolares porque solo vamos a tomar en cuenta un polo, ¿ya? ¿A qué me refiero? Derivaciones unipolares de las extremidades. Entonces, vamos a utilizar tres extremidades. Como habíamos visto en la imagen, no hay que ponemos esos brazaletes en los brazos y en las piernas. Para obtener las derivaciones unipolares en un electrocardiograma, vamos a poner estos electrodos en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. ¿Ya? Entonces, el, estas derivaciones unipolares tienen sus nombres, ya se llaman ABR, ABL y ABF. ABR, si ustedes saben inglés, R significa right, ¿ya? Entonces, significa que mi electrodo positivo va a estar en el brazo derecho, aquí es el derecho. Entonces, cuando digo ABR, estoy hablando de esta derivación, de que mi electrodo positivo se encuentra en el brazo derecho. Cuando digo ABL, L es left en inglés, entonces mi electrodo positivo se va a encontrar en el brazo izquierdo. Y cuando digo ABF, F de foot, entonces mi electrodo positivo se va a encontrar en la pierna, en el pie. ¿En cuál? En el izquierdo. Ya, listo. Creo que no hay mucho donde perderse. Derivaciones unipolares. Brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Derivaciones bipolares. Estándar. Se llama bipolares estándar de las extremidades, también se le dice. Ya, me va a tomar en cuenta dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Hasta ahora solo habíamos visto polo positivo a este lado, polo positivo a este lado y a este lado. Ahora, mi derivación bipolar va a tomar en cuenta polo positivo y negativo. Primero, y son tres igual, D1 se llama, D1, D2 y D3. Mi D1, el polo positivo se va a colocar en el brazo izquierdo y el negativo en el derecho. Ya entonces, D1, digamos, nos ubicamos en el cuerpo. D1, mi polo positivo se va a encontrar en el brazo izquierdo, aquí es el brazo izquierdo. Entonces aquí, digamos. Y mi negativo en el brazo derecho. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir la parte positiva? Hacia la izquierda. Tenemos D2. El D2 se coloca el polo positivo en la pierna izquierda y el polo negativo en el brazo derecho. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia allá. O sea, que en esta dirección. A ver, a ver, a ver, a ver. En esta dirección, hacia la pierna. ¿No ve? Y primero el D1 era negativo en el derecho y positivo en el izquierdo. Entonces hace esta dirección. El D2 negativo
en el derecho y positivo en la pierna izquierda, esa dirección. Y el de 3 el negativo en el brazo izquierdo y el positivo en la pierna izquierda. Entonces mi dirección es hacia allá. Ya. Y de uno, de dos y de tres. Y esto me va a formar un triángulo. Este triángulo que ven aquí. Porque estamos juntando todas estas direcciones, ¿no ven? Esta dirección y esta dirección. Aquí está. Entonces tengo mi triángulo. Y si se dan cuenta aquí, mi triángulo ya me está diciendo hacia dónde están las derivaciones. Mira aquí, uno negativo en el derecho y positivo en el izquierdo, ¿no? Ya me está diciendo mi dirección. Aquí en el 2 negativo en el derecho y positivo en la pierna, y en el 3 negativo en el izquierdo y positivo en la pierna. Entonces, prácticamente, ¿hacia dónde están mis positivos? Hacia la izquierda y hacia abajo, como les había mencionado, que es el eje de mi electrocardiograma. Ahora, ¿por qué es importante este triángulo? Porque se llama triángulo de Eindhoven, ¿ya? Entonces, Eindhoven prácticamente logró identificar estas derivaciones para que las podamos usar nosotros en el electrocardiograma y creó una ley. Entonces dijo, si es que yo tengo dos de estos valores, puedo encontrar el tercero. ¿Ya qué significa eso? Se traduce en una ecuación. Significa que D1, en esta ecuación, más D3 va a ser igual a la derivación 2. ¿Por qué la derivación 2? Entonces, mi derivación 2 me está diciendo que es la que tiene eh, mayor valor, ¿ya? Mayor valor. ¿Por qué mayor valor? Porque les dije que mi eje se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, esta derivación de 2 va a ser la que mayor se asemeja a mi eje de corazón normal. Prácticamente es eje. El eje prácticamente es de 2. Entonces, mi D1 y D3 solo van a ser para que yo me vaya ubicando prácticamente, ¿ya? Y si tengo el valor de D1 y D3, sumándolos me hacen el valor de D2. Eso prácticamente te decía Eido, te decía la ley de Eido. Y finalmente tenemos las derivaciones precordiales, ¿ya? Las precordiales les dije que también se ponían electrodos en el pecho, que eran los circulitos. Y son seis. B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿ya? Entonces esto también tienen que saber dónde se colocan, ¿ya? Porque cuando se hace la práctica de electrocardiograma, tenemos que saber en qué parte tenemos que colocar los electrodos para que salga un electrocardiograma correcto. Ya tenemos entonces el B1, que es en el cuarto espacio intercostal. Yo identifico primero mediante el ángulo de Lewis que se encuentra aquí en la persona. Entonces voy a tocar. Entonces digo, aquí se encuentra el ángulo de Lewis que corresponde al segundo espacio intercostal, ¿no? Y voy bajando. Tercero, cuarto, voy bajando. Y ahí voy a identificar el cuarto espacio intercostal. Y la línea paraesternal significa al lado del esternón. Entonces yo sé que aquí está el esternón, entonces ahí al lado de la línea paraesternal, en esta línea, voy a poner el electrodo. Primero en la parte derecha, B1. B2 se pone igual, línea paraesternal, cuarto espacio intercostal izquierdo, B2. Y el B3 se va a colocar entre el B2 y B4. Entonces, cuando yo empiece a colocar estos electrodos, voy a poner B1, ya identifiqué el cuarto espacio intercostal, voy a poner B2 y voy a poner el B4 antes que el B3. El B4, entonces identifico un espacio intercostal más abajo, es decir, quinto espacio intercostal, a la línea medio clavicular. Entonces identifico la clavícula bajo y aquí está el quinto espacio intercostal, ahí pongo mi B4. Luego recién pongo mi B3, que voy a ponerlo entre el B2 y B4. Después paso al B5, que sigo en el quinto espacio intercostal. Ahí lo voy a editar. Es línea axilar anterior. Línea axilar anterior. Se les voy a pasar las diapos, lo voy a poner editado.
B5 es línea axilar anterior y B6 igual sigo en el quinto espacio intercostal izquierdo y línea medio axilar, B6. Ya, listo. Ahora sí, esto es un electrocardiograma para los que nunca vieron. Estas gráficas es un electrocardiograma. Entonces, para registrar el electrocardiograma se tiene que usar un papel que se llama papel milimetrado, ¿ya? Es el papel electrocardiográfico que está milimetrado porque va a tener estas líneas, estos cuadraditos, que tienen una medida específica, es decir, digamos, miden 1 milímetro. Y cada cuadrado grande va a estar formado por 5 cuadraditos pequeños, ¿ya? Entonces, ¿eso para qué me va a servir? Es para medir, porque ¿para qué yo estoy queriendo graficar el electrocardiograma? Para ver el comportamiento de mi electricidad del corazón, ¿no ve? Y cómo entonces voy a ver solo con líneas, porque estas líneas van a estar medidas por estos cuadritos. Entonces, cada cuadrito, por ejemplo, me va a identificar hacia arriba, digamos, que significa 1 milivoltio. Entonces, si mi onda, que ven aquí, tiene un cuadrito, se está haciendo un cuadrito, entonces significa que mide 1 milivoltio. Entonces ya sé cuál es el comportamiento de mi electricidad. Entonces, hacia arriba me va a indicar los voltios, el voltaje, y hacia la parte horizontal me identifica el tiempo. Entonces, yo identifico que, eh, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver cómo se interpreta, pero yo identifiqué, digamos, que tenía 1 milivoltio, mi onda de altura, y de ancho va a tener, digamos, que un cuadradito igual. Y ese cuadradito mide 0,02 segundos. Entonces yo puedo identificar ya mi comportamiento, en cuánto tiempo se produjo el voltaje o cuánto tiempo llegó de este punto a este punto, y también cuál fue su intensidad, o sea, cuál fue su voltaje. Ya, entonces ahora sí, ¿cómo está compuesta estas ondas? Tenemos tres elementos súper, súper importantes, que son la onda P, el complejo QRS y la onda T. Ya, la onda P está aquí, que va a ser el registro gráfico de el inicio de la despolarización de las aurículas. Ya, entonces, ¿qué es la onda P? Va a ser cuando las aurículas empiezan a despolarizar. ¿Por qué no? Porque se inició desde el nódulo sinusal, si se acuerdan, en todo el sistema eléctrico. Entonces, aquí en la aurícula es donde se inició todo el proceso de despolarización. Por eso la onda P es la primera en aparecer. El complejo QRS me identifica la despolarización de los ventrículos. Entonces, porque primero, ¿no ve? Nódulo sinusal, luego viajan por las fibras internodales, nódulo auriculoventricular, luego tabique interventricular y recién a los ventrículos. Recién cuando llega ahí es cuando pasa el complejo QRS, que se va a dibujar así, ¿ya? Y finalmente la onda T, que la onda T es cuando ya se repolarizan, porque no es que les dije que primero cambiaba, ¿no? Se hacía más negativo hacia afuera el potencial de acción, lo demás se hacía positivo. A ver, ajá. Se hacía más negativo todo lo que está hacia afuera, ¿no? Porque dentro de la célula se encontraba de manera positiva. Y hubo un momento en el que les dije que ya no había esa flechita, ya no había el eje, porque ya todo está despolarizado. Cuando todo ya está despolarizado está este momento. Ya todo mi ventrículo ya está despolarizado, entonces ya no hay registro gráfico, o sea, ya no hay ondas porque no hay nada que registrar porque todo está negativo hacia afuera, todo está negativo. Y luego cuando vuelve a repolarizarse, recién va a ir cambiando de nuevo la parte superficial, ¿no? Va a ir cambiando, se va a hacer positiva para que adentro de mi célula sea negativa y recién va a haber un cambio de voltaje. Entonces, estas ondas prácticamente me están diciendo que hay un cambio de voltaje, ¿ya? Y la onda T vuelve a haber un cambio, pero no por despolarización, sino por repolarización. Ya, entonces la onda T significa repolarización de los ventrículos. También hay una onda T de las aurículas, pero esta no se ve porque se tapa
por el complejo QRS. Entonces, mi despolarización de las aurículas vendría aquí y mi repolarización vendría aquí prácticamente. Aquí habría una onda T auricular, una onda de repolarización de la aurícula. ¿Ya? Entonces, esta parte tiene que estudiar muy bien qué significa cada onda. Despolarización, despolarización, repolarización. Y bueno, los intervalos, que es un poquito más complicadito. Ya, intervalos van a ser prácticamente el conjunto de las ondas y estas líneas. Se llaman líneas isoeléctricas, ya. Ondas y líneas, se pueden decir, para no darle mucha vuelta. Entonces, este intervalo PR, vamos a ver el primero, o PQ, va a ser el intervalo que se produce desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Por qué PR y por qué PQ se puede llamar también? Porque en algunos electrocardiogramas a veces no se forma la onda Q, entonces la más importante es la R. Entonces me puede ser, por ahí yo digo cuál es el intervalo PR, digo PQ y no hay onda Q, entonces me voy a confundir, ¿no? Este, pero en realidad se puede tomar desde la R, que es la más importante. Ahora, ¿por qué es importante este intervalo PR? ¿Cuánto creen que mide este intervalo? ¿Se acuerdan que habíamos visto este potencial eléctrico del corazón? Que les dije que desde el nódulo sinusal de 0,03 segundos y todos los tiempos, ¿no ve? Y les dije un tiempo importante que ese era desde el nódulo sinusal hacia el ventrículo, hacia llegar al tabique interventricular, y ese periodo es de 0,16 segundos, ¿ya? Entonces, mi intervalo PR, que significa desde que se empieza el potencial del nódulo sinusal hasta que llega al ventrículo, o sea, hasta que llegue, ¿no ve? Porque ¿qué significa el complejo QRS? Despolarización del ventrículo. Entonces, hasta que llegue a mi ventrículo, dura 0,16 segundos. Y esto dice aquí, entonces este promedio va a ser el intervalo PR. Y así estoy viendo si todo este circuito que tiene que durar este tiempo específico de mi paciente o en la persona está haciendo de manera correcta, si está alargado, no sería de manera correcta, no sería fisiológico. Si está muy cortito, menos del tiempo, tampoco sería fisiológico. Ya luego tenemos el QRS, ya sabemos el complejo QRS. El intervalo QT va a ser el que se produce desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y esto prácticamente, ¿qué me quiere decir? Desde el inicio de la despolarización hasta la repolarización del ventrículo. Entonces ahí estoy viendo si todo mi ventrículo igual se está despolarizando y repolarizando en el tiempo que tiene que ser. O sea, si la sístole se encuentra en en los intervalos de tiempo adecuados, está siendo funcional mi sístole, porque desde aquí se empieza a despolarizar. ¿Y qué significa que se empieza a despolarizar? Que se activan mis células, ¿no? ¿Y qué significa que se active? Que ya se está contrayendo. Y eso, ¿en qué parte del ciclo cardíaco me dice que estoy? Si se está contrayendo el ventrículo, en la sístole. Entonces, este intervalo QT me está identificando la sístole. ¿Qué pasa en la sístole? Y el intervalo RR, que quiere decir de una onda aérea a la siguiente onda aérea. Ay, a la siguiente onda aérea. ¿Ya? Em, y esto lo voy a utilizar para medir la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Porque me está diciendo desde cuándo se empieza a despolarizar el ventrículo hasta el siguiente despolarización del ventrículo. Y ahí voy a poder medir la frecuencia cardíaca, que ahorita la vamos a ver. Y finalmente el segmento. Bueno, tenemos el segmento PR, que es de... Los segmentos son las líneas que se encuentran así sin actividad eléctrica, son estas líneas, así que prácticamente están en C. Segmento PR, que es desde el final de la P hasta el inicio de la Q, y segmento ST, que es desde el final de la complejo QRS hasta el inicio de la T. Ya lo único que necesario del segmento es que son líneas que no tienen valor eléctrico. ¿Cómo voy a leer un electrocardiograma? Voy a leerlo en este orden.
Ya, eso también es necesario que estudien, pero ya cuando avancemos la práctica de electro para la interpretación. Si estudia desde ahora, bueno, muchísimo mejor, ¿no? Porque electrocardiograma, a ver, este tema es importante, ¿no, chicos? Lo vamos a ver por mucho tiempo de ahora en adelante en las materias que vengan. Tienen que aprender bien electrocardiograma porque ahora estamos viendo que cómo tiene que ser un corazón normal al año. Ustedes van a ver cómo va a ser en cada patología, se va a comportar el electrocardiograma. Y después, igual en cuarto, o sea, cuando pasan a tercero, cada patología, cuando pasen a cuarto, peor todavía que se pasa a medicina interna, electrocardiograma y todo eso. Entonces, todos los años lo van a ver. ¿Ya? Frecuencia, ¿qué tengo que saber de la frecuencia? Si está irregular o irregular. ¿Cuál, a qué me refiero? ¿Qué tengo que saber de la frecuencia? ¿Cuál es el valor? ¿Ya? ¿Cuál era el valor que les dije que era la frecuencia normal? Era de 72 latidos por minuto, ¿no? Que les dije que podía haber un valor hasta 100. Después tengo el ritmo, tengo que saber si mi ritmo es regular, irregular, y puede haber un ritmo sinusal, un ritmo sinuatrial, un ritmo ventricular, pero solo lo vamos a dejar por ahora en si el ritmo está regular o irregular, ¿ya? El eje, que era lo que ya les expliqué, el eje es hacia dónde se va a dirigir todo este proceso eléctrico, que es hacia abajo y hacia la izquierda. Después tenemos las ondas que ya les expliqué, los intervalos y luego finalmente veo los segmentos. Para medir la frecuencia cardíaca hay tres formas. Hay una regla este, de los 300 en la que ahorita les voy a explicar, ¿ya? Tenemos la fórmula. Estas fórmulas, bueno, prácticamente es de memoria, ¿no? Porque te van a mostrar un electrocardiograma, aunque obviamente vamos a ir practicando en todas estas clases, y tú tienes que contar el número de cuadrados grandes y dividirlo. Entonces, divides 300 entre el número de cuadrados grandes y me va a dar la frecuencia cardíaca. O puedo utilizar esta otra fórmula que es 150, 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. ¿Ya? Ahora aquí está. Esta era la primera forma que les decía que cómo voy a medir esto, ya voy a identificar la onda, el complejo QRS y la onda R que se encuentre en una línea de los cuadrados grandes, ¿ya? Por ejemplo, aquí se encuentra la onda, esta es la onda R, una línea de los cuadrados grandes, identifico y voy a contar desde allí. Si la onda R se encontrar aquí, en la primera línea del siguiente cuadrado grande, va a ser 300. Entonces aquí 300 voy bajando. Es aquí 150, esto es de memoria, ya porque es como una ley que se utiliza, un método que se utiliza. 300, 150, 100, 75, 60, 43, por ejemplo. Ya aquí, por ejemplo, mi onda no terminó exactamente en el cuadradito grande. En cambio, si aquí yo hubiera terminado aquí terminaría mi otra onda R. Entonces yo contaría cuadradito grande 300. ¿Qué significa 300? Voy a decirles 300 latidos por minuto. Si la onda R terminaría aquí, 150 latidos por minuto. Si la siguiente onda R terminaría aquí, 100 latidos por minuto. Si la siguiente onda terminaría aquí, sería 75. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, digamos, 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Aquí termino, desde una línea hasta otra línea. Entonces, tengo que contar, hay 5, ¿no? Y voy viendo los valores. Entonces, digo que la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma es de 50 latidos por minuto. Después puedo usar la otra técnica que es cuento los cuadrados grandes. Por ejemplo, aquí hay cuadrados grandes, 3, 300 entre 3, 100 latidos por minuto. O puedo contar los cuadrados pequeñitos, que sería, digamos, aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5, serían 15. Y la otra fórmula era 1500 entre cuadraditos pequeñitos, 1500 entre 15, 100. ¿Ya? El ritmo es regular
si cada intervalo R mide lo mismo. O sea, por ejemplo, esto. Si desde aquí hasta aquí hay tres, desde aquí hasta aquí hay tres, todos miden lo mismo, eso significa que sea regular. No hay donde perderse. Regular mide lo mismo. E irregular, eh, cuando, por ejemplo, esta mediría 2, esta mediría 4, esta volvería a medir 2, esta otra uno y así. Eso significa irregular. ¿Ya? Y ritmo sinusal significa que existen las ondas P, porque la P que significaba despolarización de la aurícula, gracias a que, donde se inicia en el nódulo sinusal. Listo. Ya, y bueno, creo que vamos a dejarlo aquí porque faltan los intervalos. Entonces vamos a dejarlo en ritmo, ¿ya? Y voy a tomar, listo. Ampuero, Bando, Daniela. Presente, auxiliar. Blas, Nayeli, Evelyn. Presente.